El hueco en el muro. A tiempo de darte la bienvenida, Rafael, al programa. Te damos las gracias, como siempre, esta predisposición a compartir puntos de vista y sobre todo aportes para la reflexión en este periodo de aislamiento que vamos viviendo, y es con esa perspectiva, ¿no? Con la importancia, la necesidad de saber que hay que romper ese aislamiento, pues encontrar nuevos caminos. Rafael, gracias por estos minutos. Te damos la bienvenida, como siempre, al programa. Carlos, siempre un gusto hablar con ustedes. Durante estos últimos días, Rafael, a nivel de los medios de comunicación, la información que circula como que se va haciendo ya rutinario. Todos los días los informativos nos dan elementos para saber qué tantos contagiados hay en el mundo, qué tantos han muerto, cuántos se han recuperado, y lamentablemente las cifras no son muy esperanzadoras, a pesar de que en algunas regiones, sobre todo en el caso de Bolivia, hay algunos datos que también se mantienen invariables, pero positivamente. El caso de Oruro, el hecho de que no se registren nuevos infectados o contagiados, o en el hecho de departamentos como en el Beni o en Tarija tenemos un infectado, pero durante algunos días se ha mantenido eso, no han habido nuevos contagios. Es decir, a nivel mundial y a nivel nacional pareciera que las cosas son inamovibles, y es importante enriquecer la información, las nuevas estrategias que deberían plantearse a partir de nuevos análisis también sobre esto. Y tú tienes, como siempre, aportes importantes para hacer en esto, Rafael. Bueno, si te das cuenta, hay una suerte de inclinación mediática a generar más zozobra en medio de la reclusión social que está viviendo la humanidad. Y eso no es nada bueno, ¿no? En una situación originada básicamente por los poderes fácticos que instrumentalizan muy bien instancias como incluso la misma Organización Mundial de la Salud, a los cuales los estados del mundo se subordinan cuando se está tratando de, en primer lugar, preventivas y terapéuticas en torno al fenómeno del virus. La cuestión siempre radica en qué tipo de política encubierta digita las apuestas de los organismos internacionales. Voy a poner un ejemplo, y aquí sí hay que decirlo porque también está empezando a haber censura en las redes sociales, en varios medios de transmisión cibernética o de internet, etcétera, ¿no? Voy a poner este ejemplo. Hay varios testimonios a nivel global en el cual se está introduciendo de manera activa tratamientos ya sea de prevención o terapéuticos que no coinciden con los que emanan de los organismos internacionales, ¿no? Me refiero sobre todo a este tipo de terapias y tratamientos de prevención que tienen que ver con las medicinas tradicionales. Hay mucha gente ya que está delatando que los propios organismos que tienen bastante influencia y poder político en los medios tratan de acallar cualquier tipo de alternativa que no esté subordinada a lo que dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Y esto ya es demasiado, si te das cuenta, los estados cuando se subordinan a este tipo de instancias, sabiendo que este tipo de organismos internacionales están fuertemente influenciados por las corporaciones farmacéuticas, lo que estarían haciendo es impedir que las propias poblaciones acudan a tratamientos, a remedios, a usos preventivos de medicina tradicional para contrarrestar los efectos de esta pandemia. Y esto es sumamente sospechoso porque estarían inclinando o influyendo a la opinión pública a someterse exclusivamente a la política de terapia o terapéutica que emana, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. En YouTube, por ejemplo, hay testimonios de gente que trabaja en el campo de la medicina alternativa, medicina tradicional, medicina unani, ayurveda, medicina tradicional china, o las propias medicinas tradicionales prehispánicas, que se llaman de nuestras culturas, etcétera, que le están dando alternativas de terapia o de prevención a, por ejemplo, ¿no?, el cómo se podría aumentar el sistema inmunológico, la capacidad de resistencia del sistema inmunológico.
Y muchos de esos tratamientos son conocidos por la gente, sobre todo por la gente del pueblo, que, por ejemplo, ¿no?, por decirlo así, haciendo inhalaciones de vapor de eucalipto con tomillo y mentixer, etcétera, mucha gente está testimoniando de que eso inhibe la capacidad de irradiación de los virus que atacan a los pulmones, por ejemplo, que sería el caso de este bicho. Otros también señalan cómo para fortalecer el sistema inmunológico basta con consumir vitamina C, zinc y también inyectables complejo B. Pero cuando aparecen esta serie de testimonios, aparecen estos organismos internacionales y vetan e impiden que la gente se siga informando con este tipo de terapias alternativas para someterse exclusivamente a los dictámenes de la OMS, y esto es básicamente esperar a que las farmacias, como de costumbre, una vez que han inventado la enfermedad, nos vendan también la vacuna, sabiendo que estas vacunas últimamente, y hay demasiados testimonios al respecto, contienen elementos sumamente nocivos y que están trayendo más problemas que soluciones a la población mundial. Entonces aquí hay datos preocupantes que la población tiene que conocer, tiene que saber para no estar sometiéndose exclusivamente a los protocolos médicos o terapéuticos que vienen de estos organismos internacionales y desgraciadamente a los cuales se someten nuestros estados y las políticas de salud pública que adquieren nuestros estados. Y mientras escuchábamos, cada uno de nosotros ha visto cómo evidentemente la primera recomendación a nivel medios de comunicación es no la automedicación, por un lado, y por otro lado, la no difusión de esas recomendaciones que van surgiendo, ¿no? Ya a inicios de la pandemia, a inicios para Bolivia, quiero decir, difundíamos recomendaciones de un médico peruano radicado en Estados Unidos, y las recomendaciones para hacer frente a la pandemia, entre muchas otras cosas que decía, era hacer lo que la abuelita normalmente nos recomienda cuando hay este tipo de afecciones, el hecho de guardar cama, la sopita de pollo y tantos elementos. Eso es evidente. Creo que no se está difundiendo eso que podríamos hacer, no como una forma de curar fundamentalmente, sino como una forma de prevenir. Ahí hay que resaltar también el carácter de la medicina de nuestros pueblos, ¿no?, que está más en función de la prevención y no de la cura. Me gustaría resaltar lo siguiente: la política en Cuba estaría produciéndose con la supresión de tratamientos alternativos y la sumisión exclusiva a los dictámenes de los protocolos de contención que estaría generando la OMS, por ejemplo, y a los cuales los estados se subordinan. Y sumado a esto, la proliferación de información sumamente negativa y pesimista que están manejando los medios en su gran generalidad, está conduciendo algo básico, a que la población mundial asuma una actitud de resignación. Voy a decirlo en términos en los cuales manejan los místicos el asunto de los dos componentes de emoción que regulan la emoción, ¿no? Hay dos emociones de las cuales se desprenden las demás y que básicamente regulan el equilibrio de la vida y del universo, que es el miedo o el amor. Cuando se somete a la vivencia del miedo o a la experiencia del miedo, aparece lo que se conoce comúnmente como el ego. Ahora, la gente confunde al ego con el yo, pero hay que saber discernir entre el ego y el yo. Vamos a definir de modo así bastante somero lo que es el ego. El ego, desde nuestra perspectiva, es ese sistema de autodefensa que posee el yo cuando experimenta el mundo como hostilidad. Entonces hay un sistema de autodefensa que posee el yo, que se activa cuando se experimenta la vida y el mundo exclusivamente como hostilidad. Y esto es lo que ha producido el mundo moderno. Y esto es lo que produce el capitalismo con su economía del crecimiento, lo que hemos llamado alguna vez esta economía de la muerte, en el cual sume al individuo en una suerte de insatisfacción crónica y continua y creciente. De tal modo que esta insatisfacción le conduce inevitablemente en la incertidumbre. Y en esta incertidumbre, este tipo de individuo activa
ese sistema de autodefensa, porque el mundo que tiene delante suyo, que ha producido el capitalismo, es un mundo de la plena competencia salvaje. Cuando la competencia se hace forma de vida, los demás seres humanos desaparecen como hermanos y aparecen como enemigos potenciales. Ahí es donde se activa este sistema de autodefensa y aparece el ego en su radicalidad, que sería el egoísmo. Entonces, este tipo de individuos, con un ego crecido, con ese sistema de autodefensa que le lleva a la autoafirmación de sí mismo, como si fuese lo único en el mundo y en la vida, le lleva a apostar por la seguridad más insegura que existe, que es básicamente el dinero. Entonces, este tipo de individuo egoísta, egocéntrico, ególatra que ha creado el mundo moderno con la economía capitalista, es un individuo que solo apuesta por satisfacer sus intereses particulares. Y como vive en un mundo de competencia, esto le lleva a una vida de carácter beligerante con los demás. Es decir, es un individuo desprovisto de capacidad de reciprocidad, de capacidad solidaria, es decir, de capacidad de vivencia comunitaria de la vida. Entonces se recluye en sí mismo y le hace apostar por este tipo de seguridades inseguras como es el dinero, porque el dinero es lo más inseguro que hay en la vida. Por ejemplo, imagínate un escenario en el cual se cae la economía mundial después de esta pandemia, porque es a lo que estamos yendo, y resulta que los ahorros de toda una vida de estos individuos que tratan de asegurar su vida en este símbolo inseguro que es el dinero, resulta que sus ahorros no valgan nada. Ese tipo de miedo es lo que hace mover la economía mundial. Por eso no es raro que este tipo de pandemias de carácter inducido y provocado generen lo que le conviene al sistema económico para que siga funcionando. Le conviene generar miedo para que la gente en tono resignado esté dispuesto a aceptar y legitimar las medidas que los poderes fácticos crean convenientes para, en un escenario post-pandemia, prácticamente nos suman en un estado de sitio global, en un estado de cuarentena continua. Es decir, la anulación de la vida civil, política de la gente en el mundo. Entonces, aquí es donde se vuelve preocupante un escenario post-pandemia, porque lo que los poderes fácticos estarían persiguiendo es que la pandemia nos lleve a un estado de incertidumbre y zozobra total, en el cual, de modo resignado, la humanidad legitime medidas de solución final. Esto es lo que se está entreviendo en todo este fenómeno a nivel global y donde los poderes fácticos están tendiendo a que, y por eso estas amenazas que están sucediendo en las redes, en internet, etcétera, que hemos detallado al principio, estén sucediendo, ¿no? Porque siempre hay que ver las cosas por sus consecuencias, no simplemente por las causas, sino a qué consecuencias nos está llevando este tipo de políticas a nivel global. Es esperanzador entonces lo que viene ocurriendo en varios sectores de nuestro país, ya que si bien es esa la intención, esa es la primera reacción del aislamiento, la incomunicación, sin embargo la propia necesidad está llevando en varias regiones uno a la protesta, al reclamo, pero también a la generación de mecanismos comunitarios para el sostenimiento, es decir, para el auxilio, desde el tema alimentario hasta temas psicológicos, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde quisiera subrayar un hecho que lo has mencionado y me da pie para continuar mi reflexión. Esos son los planes de la élite global, ¿no? Esos son los planes del 1%, porque ellos saben desde el 72, desde el 73, desde la publicación del libro de los límites del crecimiento y cómo lo han adoptado a sus políticas. Por ejemplo, el informe que el 73 emanó el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en voz de Jay Forrester, que era profesor del MIT y es famoso porque es creador de la dinámica de sistemas. Entonces, de acuerdo a este tipo de investigaciones, muchos de la élite mundial vieron que el problema, a su conveniencia, es la población mundial. Es decir, de ahí empezaron a surgir teorías neomalthusianas de control de la población, porque este tipo de modelos matemáticos, donde Forrester muestra el incremento de la polución, el incremento de la población,
el decrecimiento de los recursos naturales, el decrecimiento de las condiciones dignas de vida, etcétera. De eso el 1% colige que el problema es la población. Ese tipo de políticas es lo que ha conducido a este tipo de políticas siniestras y macabras de la reducción de la población mundial. Ahora, es bien fácil contrarrestar este tipo de perspectivas neomalthusianas desde lo que básicamente decía Marx al respecto de que Malthus y sus proyecciones de población que hacía en su tiempo en relación a la economía no son absolutas, son relativas, y son relativas respecto al capital. O sea, el capital ahí tiene mucho que ver en la política de asumir que el problema es la población mundial. Nosotros sabemos, o sea, quienes básicamente frecuentamos lecturas de economía crítica, o economía política crítica, etcétera, sabemos que el problema es tanto de producción como de distribución. Entonces, frente a eso, hay dos salidas que básicamente los poderes fácticos estiman. Una es la reducción drástica de la población mundial, y eso es algo que están empezando a implementar como ensayos. Mucha gente ya está diciendo que esto de la pandemia es un ensayo global para ver cómo responde la humanidad. Y otro sería otro tipo de relacionamiento económico, lo que llamarían el fin de la globalización y las regionalizaciones económicas, lo cual no conviene al poder financiero. Entonces, si esto es un ensayo, lo que les está saliendo mal al 1% del mundo es lo que acabas de destacar. Lo que está sobresaliendo a nivel mundial no es precisamente la tendencia egoísta del individuo producido por el capitalismo, sino más bien lo que está sobresaliendo es la capacidad de restauración de la capacidad comunitaria que la gente, que el pueblo en este caso, tiene como resto crítico de restauración de su propia subjetividad como subjetividad comunitaria frente a una subjetividad social que básicamente se caracteriza por la satisfacción de intereses propios, particulares y egoístas. Esto quiere decir, lo que ha implementado el capitalismo es la forma sociedad, es la forma de relación instrumental, calculadora, interesada de la gente. O sea, la promoción de relaciones instrumentales y mercantiles. Frente a eso, hay todavía un resto, sobre todo en el tercer mundo, de un resto que no ha sido completamente destruido y que ahorita resurge precisamente en momentos críticos como el actual. Es decir, la capacidad de generosidad del ser humano, la capacidad de solidaridad, es decir, la capacidad de reinstauración de relaciones comunitarias de vida. Por eso, fíjate, ahorita Europa está viviendo su decadencia moral y ética. En voz incluso del presidente italiano, del presidente serbio, cuando dicen la comunidad europea es una comunidad de nombre, es nominal eso de comunidad, porque en los hechos no existe ninguna comunidad europea. Y este fenómeno lo que está mostrando es la decadencia moral y ética de Europa. Lo mismo la decadencia moral de Estados Unidos. Frente a eso, el mundo está el eje del mal para Estados Unidos, ahora resulta ser el ejemplo de solidaridad, hermandad, de fraternidad en el mundo. Por eso también el éxito moral de Cuba, por ejemplo, ¿no? El éxito moral de Rusia o de China. Entonces aquí se está viendo también cómo le está saliendo mal la jugada del ensayo al 1% de los billonarios del mundo, porque la humanidad no está respondiendo de modo como supondría los poderes fácticos, ¿no? De que aquí es sálvese quien pueda y la humanidad va a legitimar un estado de excepción mundial, una política de solución final donde va a ser inobjetable la reducción de la población mundial. Eso tendría que contar con la legitimación mundial, pero eso no está sucediendo. Por eso lo rescatable y lo que nos tiene que llenar de optimismo es que lo que está rescatando de esta situación de zozobra mundial es la capacidad de regeneración de relaciones solidarias, de reciprocidad y comunitarias que la humanidad está empezando a restaurar. En países como el nuestro eso es fuerte, en países como Europa eso es más débil, pero incluso hemos visto como en Italia los fenómenos de los cánticos entre los balcones, como en España los testimonios de la gente que está empezando a advertir la capacidad de solidaridad que muestran otros países con una Europa deprimida, ya no solamente económicamente, sino moralmente. Entonces eso nos muestra un escenario
escenario que no estaba en los dispositivos de estimulación económica y política que está manejando el 1% de los billonarios del mundo y que pretendían encontrar en este fenómeno viral a nivel mundial una oportunidad para hacer un laboratorio de la humanidad misma iba a inclinarse a las soluciones que están pretendiendo los ricos del mundo y que no les está resultando, Pablo. Es apresurado pensar que estos mecanismos que van surgiendo en países como el nuestro, no sé las diferencias que puedan haber. En el caso del Brasil, por ejemplo, las condiciones son otras y aparentemente la pandemia avanza a pasos más acelerados. O en el caso del Ecuador, donde se ha visto con mucho dramatismo en la provincia del Guayas, por ejemplo, la situación en la que el Estado no ha podido resolver, atender las emergencias que surgen de esta pandemia. Y sin embargo, hay estos elementos que, como tú dices, son muy optimistas, pero no tendríamos que dejarnos caer, porque a través de la prensa se ve notas como, por ejemplo, que la intención o la aceptación a la prolongación de la cuarentena va ganando voces, como que se impulsa desde el mismo gobierno esa otra intención. Sí, por ejemplo, hay una política a nivel global que está empezando a cobrar fuerza a nivel de los estados, a nivel oficial de los gobiernos, de la prolongación de la cuarentena. Y esto tiene que ver con informes que han aparecido del MIT y también del Imperial College de Londres, donde hacen sus mapas probabilísticos, matemáticos, de que básicamente la cuarentena ya debería ser una normalidad y de que lo que están viendo es de que el estilo de vida que hasta el momento la humanidad había conocido ya no va a volver a poder ser factible. Entonces, por ejemplo, el Imperial College de Londres, el MIT están sacando modelos matemáticos en los cuales señalan que la humanidad debe cambiar drásticamente su forma de hacer lo que comúnmente hacía. Y esto tiende al aislacionismo, a la reclusión, es decir, lo que decíamos en nuestro artículo último, a convertir el mundo en un panóptico global. Es lo que están pretendiendo. Y las informaciones coadyuvan. El elemento mediático coadyuva a que cierta parte de la población esté tendiendo ese tipo de solución. Pero nos pondremos a pensar lo siguiente. Cuando decíamos que someterse exclusivamente a los protocolos y los organismos internacionales le resta a nuestros estados la capacidad imaginativa de implementar políticas locales de contravención, de prevención y tratamiento. Por ejemplo, lo que decíamos la vez pasada de la entrevista, ¿no? Si se hubiesen implementado las medidas más adecuadas en Bolivia, a principios de marzo ya tenía que haberse cerrado los ingresos al país, visitas o contingentes de gente que venían de afuera. Bueno, ahorita ya no se puede hacer eso, pero digamos, la implementación del cierre de fronteras coadyuva a que se puede implementar tratamientos de prevención local. Lo que decía hace un momento sobre Oruro, ¿no? Imagínate, el gobierno, las altas autoridades estuvieron en contra de la política que implementaron, que se llaman los entes rectores en Oruro, y sin embargo les ha resultado muy bien. La gente está viendo cómo en redes sociales que los sistemas de fumigación en Oruro son ejemplares. En cambio aquí en La Paz parece un chiste, ¿no?, lo que está haciendo la alcaldía de acá. Pero fíjate, si le restas capacidad imaginativa de implementación de políticas locales, de carácter local a los propios estados, estás básicamente restándole la capacidad que tienen nuestros propios pueblos de hacerle frente a fenómenos como el que estamos viviendo. Si nuestro estado, por ejemplo, tuviese carácter nacional y tuviese una política seria de contravención al bicho prácticamente lo que hubiese hecho es movilizar a todo su implemento, desde medicina tradicional, medicina, implementación de usos de remedios naturales para paliar de algún modo la irradiación del fenómeno que hace posible la infección, que es básicamente el tener el sistema inmunológico bajo. Entonces, hay modos naturales para fortalecer el sistema inmunológico. Lo primero que hay que hacer es eso, hacer que el sistema inmunológico de la gente pueda fortalecerse. Y para eso hay remedios y medicaciones naturales que no es ningún invento. Todo el mundo sabe y todo el mundo conoce. Segundo paso, la implementación de tratamientos preventivos y terapéuticos que tienen que ver con fenómenos virales que afectan al sistema pulmonar, que también
también son posibles de frenarse con el uso de inhalaciones, vapor, el uso de hierbas, etcétera. Eso tenía que haber hecho el Ministerio de Salud. Pero como son incapaces y lo único que saben es recibir órdenes de afuera, se están sometiendo y subordinando a protocolos que no están resultando y están mostrando ser inútiles incluso en Europa y Estados Unidos. Por eso, la gente tiene que empezar a adoptar por su propia cuenta este tipo de tratamientos preventivos y terapéuticos que proviene de una sabiduría milenaria que nuestros pueblos nos han legado, porque de lo contrario, el esperar a que el Estado esté promulgando políticas preventivas es básicamente el tirar, como se dice comúnmente, ¿no? El patear bolsas de aire donde no va a salir nada, porque estamos viendo solamente con el episodio de bolivianos que estaban en Chile y que están siendo repatriados, y no gracias al gobierno, no gracias a la política gubernamental, sino a la presión popular. Estamos viendo cómo están siendo tratados en hacinamientos que más parecen campos de concentración. Entonces, esta falta de imaginación, esta incapacidad de política pública en el ámbito de la salud, tiene que movilizar al pueblo para que el pueblo tome e implemente medidas terapéuticas y preventivas, porque nuestros estados, el carácter antinacional y antipopular que han adquirido por tradición, y desgraciadamente en Bolivia, gracias a un golpe, otra vuelta hemos tomado un carácter regresivo del carácter estatal, el pueblo tiene que tomar medidas por su propia cuenta, como siempre ha hecho cuando ha vivido momentos críticos. Lleva otra vez a la consideración siguiente: los planes de la élite mundial serán los que hemos descrito, pero estos obvian y olvidan el factor pueblo. Así que también el pueblo en esta situación tiene que empezar a enfrentar esto más allá de lo que los estados o los gobiernos puedan hacer. Y esto nos lleva otra vez a decir, este optimismo que estamos señalando no quiere ser un optimismo ingenuo. Sabemos el carácter adverso y en el cual nos estamos moviendo, el escenario adverso en el cual nos estamos moviendo. Pero esto no puede hacernos bajar la cabeza, porque lo que está tratando de implementarse en este laboratorio de ensayo, que están tratando de implementar los poderes prácticos a nivel mundial, los pueblos tienen que darle unas respuestas. Por eso que decimos también, no es casual que estemos viviendo esto en la Pascua. En la propia lectura dice, ¿no? El Creador endureció el corazón del faraón. ¿Quiénes están endurecidos hoy en día? Solo basta poner dos ejemplitos: Trump y Bolsonaro. Su corazón está endurecido. Están actuando de modo soberbio ante eso. Entonces, es por eso que se puede decir, ¿no? O sea, la historia no es solamente para citarla, la historia es para aprender. Y si estamos viviendo este episodio en un momento en el cual recordamos la fiesta de la liberación, hay que recordar también cómo el poderoso de aquel tiempo, el faraón, endureció su corazón de tal modo de que esperó hasta que su propio primogénito falleció. Y estamos viendo con esta crisis petrolera cómo se están derrumbando las empresas petroleras. No vaya a ser que estos sean los primogénitos del imperio. Entonces, en una lectura más allá de los datos, de la evidencia empírica, de lo que se muestra a simple vista, hay que saber leer todo este tipo de entramados que de modo encubierto están sucediendo, pero que no se los advierte de modo inmediato, pero sí por sus consecuencias que puedan adquirir. Por eso hay que estar preparados, hay que tener mirada anticipatoria, hay que estar siempre más allá del evento presente, para poderle dar soluciones respectivas a lo que estamos viviendo. Estas movilizaciones, por ejemplo, que se dan a nivel local, estas marchas que hemos visto en Ziberalta, en Cochabamba, en Santa Cruz, también tienen un correlato a nivel latinoamericano o mundial cuando se habla ya de un cuestionamiento al pago de las deudas. Son temas sobre los cuales también va a ser importante conversarlo, y por eso mismo espero que tengamos una comunicación muy pronta, y pues ya vamos a ir cerrando esta parte del programa, y como siempre el agradecimiento por todos los aportes. Bueno, gracias Pablo. Lo último, cuando citamos esto de lo que dicen los místicos, estas dos emociones que regulan la vida, hay que enfatizar lo siguiente: el miedo es lo que genera en el ser humano una resignación tal que le hace legitimar las apuestas más descabelladas que suceden. No hay que dejarse vencer por el miedo. Por eso
tampoco hay que estar demasiado pendientes de la información mediocrática que a nivel global lo único que está generando es zozobra en la población mundial. Entonces, alguna vez uno de los investigadores de las obras completas de Marx y Engels en Berlín decía que para el individuo común en Europa no hay nada más allá del capitalismo. Entonces, cuando se le hacía la pregunta a Helmut Reichel, ¿pero qué pasa en el resto del mundo? Dice, ¿no? Y él decía, bueno, en ustedes sí hay esperanza, porque el capitalismo no los ha atravesado completamente. Es decir, cuando el capitalismo no te ha atravesado por completo, tienes un resto de restauración comunitaria de la vida. Y eso es lo que te permite tener una mirada no solamente crítica, sino esperanzadora. Y donde hay esperanza, ya no hay miedo. Donde hay esperanza, hay alternativas. Es decir, ya no nos reducimos a las opciones vigentes, sino somos capaces de ver más allá del mundo que tenemos como imposición, como orden dado, como lo establecido. Eso es lo que llamamos la conciencia anticipatoria, la capacidad de vivir el proyecto que nos hemos trazado, el proyecto que nos hemos, si tú quieres, hasta prometido. Esta capacidad es básica para hacer posible el espíritu utópico. Y como siempre dicen, ¿no? Por ejemplo, el otro día algo sumamente interesante y que corrobora es las grandes obras de la literatura universal han sido escritas por sus autores en los momentos más aciagos de su vida. Cuando uno empieza a tener conciencia de esto, llega a la conclusión de que las crisis nos sirven precisamente para eso. Como alguna vez alguien decía, ¿no? El caerse sirve para que uno aprenda a levantarse. Y las crisis sirven para que el ser humano saque lo mejor de sí mismo para superar la crisis. Porque de lo contrario, si la crisis saca lo peor de ti, como decía alguna vez Albert Camus en su librito de La peste, si saca lo peor de ti, la crisis te puede derrumbar, la crisis te puede destruir. Por eso que el optimismo no puede ser ingenuo, tiene que ser crítico y también realista. Hay que sacarle el jugo a esta crisis para que saque lo mejor de nosotros, de tal modo de que podamos ofrecerle a la humanidad esta alternativa esperanzadora de que incluso en este tipo de política encubierta de sumisión de la población mundial en una reclusión tipo panóptico global, podamos de aquellos sacar algo sumamente positivo y que pueda ser una luz de esperanza para que la humanidad no caiga en ese fatalismo que pretenden los poderes fácticos. Bueno, gracias Pablo y será hasta la próxima entrevista. El hueco en el mundo.